qué emociones hemos tenido en el proceso de confinamiento de la pandemia. Ha sido miedo, ha sido tristeza, ha sido alegría. Vas a aprender a identificarla y sobre todo vas a aprender cómo resignificar. Algo que muchas veces nos dejamos de lado. Vale, sé que resignificar, vale, tips para resignificar, pero realmente el cómo resignifico muchas veces se nos queda de lado, y en este vídeo vas a aprender estrategias concretas a través de la experiencia de Miriam, psicóloga, para que tú mismo, que tú misma puedas resignificar. Bueno, estamos aquí conversando sobre aspectos de actualidad, la pandemia, todo lo que hemos vivido con Miriam, psicóloga. Hemos vivido un proceso súper chungo estos últimos meses. Para muchos de nosotros, a algunos nos ha afectado más, a otros les ha afectado un poquito menos, pero de alguna forma a todos nos ha afectado. Ha habido cambios que se han producido a nivel externo, a nivel interno. En un vídeo anteriormente comentábamos el gran temazo que es resignificar cuando pedí ayuda a un terapeuta, pero yo creo que hoy puede ser interesante saber cómo resignificar. Que yo creo que es una de las cosas que la autoayuda para masas siempre se deja. Vale, sí, identifico lo que me pasa, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿No? Claro, y bueno, precisamente de eso vamos a ir hablando más adelante. Y primero me gustaría abordar esto que estás comentando, ¿no? De estos cambios internos y externos, ¿no? que hemos estado viviendo a lo largo de estas semanas, meses ya, muchas personas alrededor del mundo. Y bueno, a nivel externo, por ejemplo, pues puede ser desde algo tan cotidiano como nuestras rutinas, nuestras actividades, desde la forma de ir al supermercado que ahora ha cambiado, el cómo caminamos por la calle, cómo nos transportamos. Hay gente que ya prefiere, ¿no?, ir en bicicleta en lugar de utilizar el transporte público. Entonces todos estos son cambios a nivel externo, ¿no? El teletrabajo, que antes muy pocas personas lo hacían, pues ahora ya es la mayoría. Son todos estos ajustes que hemos vivido a nivel externo. Y luego nuevos retos. Nuevos retos, exactamente. Y bueno, ahora y a nivel interno podemos hablar de, pues a nivel emocional, todo lo que ha implicado para nosotros, ¿no? Y una de las emociones que ha estado muy presente es el miedo. Desde el principio, ¿no? Cuando empezamos a conocer lo que estaba sucediendo en otros lugares del mundo, ¿no? Que esta pandemia, cómo iba creciendo, todo esto pues implicó miedo a lo desconocido, a una situación sin precedentes, ¿no? En donde muchas veces no se sabe cómo es la mejor manera de actuar o qué es lo que va a suceder. Entonces, con efecto tsunami además, ¿no? Porque se inició en China y veíamos como si con una especie de ola nos iba llegando a todo, pero a pesar de eso, a pesar de que lo veníamos venir, ¿no? China, Singapur, Italia, llega a España y aún así nos pilló en pañales. O sea, nos pilló, teníamos como una especie de negación de que esto venía y de repente claro, nos pilló y todo el miedo ahí a tope. Claro, algo como de sorpresa, ¿no? Que Exacto. Eso también puede traer una sensación de miedo. Que el miedo, el miedo es una emoción natural, que de hecho nos protege. El miedo desde pequeños y que todos los seres humanos tenemos y nos protege del peligro y es, ¿no? Más allá de satanizar el miedo, es que es muy importante, es un mecanismo de defensa que tenemos muy importante. Pero ¿qué pasa? Que en esta situación ha sido prolongado, ¿no? Hemos estado durante un periodo de tiempo largo, ¿no? En donde ya llevamos aproximadamente 2 semanas, un poco más, 2 meses, perdón, un poco más, un poco menos, pero que se ha prolongado y que ha sido con una intensidad importante. Entonces, cuando eso sucede, se puede traducir en estrés, en ansiedad. Bueno, porque también viene esta incertidumbre sobre el futuro, esta sensación de falta de control sobre todas las diferentes esferas de la vida, tanto a nivel laboral, a nivel social, a nivel familiar,
este miedo a enfermar, miedo a contagiarse. Pánico incluso. También, exactamente, ¿no? Algunas personas lo han vivido un poco menos intenso, otras más, pero el pánico es una de las cosas que se pudieron haber estado experimentando, ¿no? Entonces, otra de las emociones también que hemos visto en este abanico de emociones es el enfado, por ejemplo, ¿no? Porque para muchas personas esta pandemia ha implicado que algunos de sus proyectos de vida, ¿no? Se han visto entorpecidos. Al carajo lo que tenía planeado. Exactamente, en muchos aspectos, tanto a nivel laboral, a nivel, ¿no? De a lo mejor si se tenía planeado un viaje, cualquier cosa, ¿no? En la vida, algún los plan, exámenes pues, de toda la gente, todos los estudiantes que han estado ahí, la universidad, en el colegio, selectividad, negocios que justo se habían abierto al inicio, ¿no? De la pandemia. Y pues una inversión súper importante de tu tiempo, de tu vida, y de repente viene algo totalmente externo, invisible, que no forma ni siquiera parte de un gobierno, ¿no? Que muchas veces pues, lo achacamos y echamos la culpa a los políticos, pero esto era algo totalmente invisible. Claro. Más difícil todavía culpar, ¿no? Claro, entonces, exacto, es algo que vino a romper con todo eso y rompe con las expectativas que se tenían de cualquier proyecto personal, ¿no? Proyectos sociales, y eso puede generar mucho enfado también, ¿no? Decir, no es como yo quería que fuera esto. Y bueno, viene esa irritabilidad también muchas veces, ¿no? Y luego otra de las emociones que encontramos en este abanico es la tristeza. Es porque esta situación, por supuesto, pues está también relacionada con un sentido de pérdida, ¿no? En algunos ha implicado pérdidas, por ejemplo, del empleo, de las problemáticas también con la vivienda, pérdidas también de personas, ¿no? Que han podido enfermar en esta situación. Y bueno, esto también ha implicado pues, un proceso de duelo complicado, ¿no? Que no es un proceso de duelo que se viva con normalidad. Porque... Es anormal per se, ¿no? Es un duelo, ya de por sí el duelo, que es algo muy difícil de llevar para cualquier persona, pero hasta el duelo es nuevo en esta situación, ¿no? Porque, claro, o sea, el hecho de que pues, las personas tenían que ser incineradas y no te podías despedir, ¡buah! Te cagas ahí, ¿eh? O sea... Exactamente, ahí rompe, ¿no? con los rituales que se tienen normalmente para despedirnos de los seres queridos, ¿no? Dentro de cualquier, de las religiones en general, de las diferentes comunidades, siempre existen estos rituales que son tan importantes en el proceso de duelo porque ayudan mucho para la aceptación de esta pérdida y que en estos momentos pues también se vieron afectados, ¿no? Y no solamente el ritual, sino el cómo se vive ese duelo, ¿no? O sea, ya no significaba que ya no puedes vivir acompañando, o sea, no te acompañan de la misma forma en esta pérdida, ni tú como familiar o amigo puedes acompañar a la persona que ha perdido a alguien como lo harías normalmente. A lo mejor sí se puede hacer a través de teléfono, no de una llamada, de una videollamada, pero no como antes. Se pierde el contacto humano. Exactamente, entonces esto también es otro cambio más que hemos vivido y que nos hemos tenido que adaptar, que por supuesto luego también hay formas de hacer estos rituales de una manera diferente, ¿no? Y nos podemos ir adaptando, pero eso no implica no significa que sea fácil, ¿no? Luego otro cambio es el cómo nos vinculamos, ¿no? Nuestros cambios en nuestras formas de relacionarnos. Para todos los seres humanos, ¿no? Es tan importante el contacto físico, la cercanía, tener una charla así, ¿no? Con cierta cercanía, y pues todo esto ha cambiado, ¿no? Ahora todo el tener que hacerlo a la distancia, a través de diferentes modos, ¿no? De tecnología, videollamadas, por teléfono, entonces esto implica cambios también en cómo nos relacionamos. Y luego también otra cosa importante
que ha podido surgir es que muchos han tenido que vivir este confinamiento a nivel individual, es decir, con más momentos para convivir con uno mismo. Entonces, este también ha sido otro reto para muchos, porque la realidad es que en la vida cotidiana, ¿no? En esta que va todo muy rápido, tantas actividades, el trabajo, actividades sociales, y poco tiempo tenemos para convivir con nosotros mismos. Entonces esto ha traído más espacios para estar con nosotros mismos y quizás tener menos momentos para evadirnos. Qué miedo, ¿no? ¡Guau! Tengo que estar conmigo mismo. Uf, reto también, retazo ahí. Sobre Claro. todo porque con la evasión yo creo que muchas veces evitamos el dolor, ¿no? Que nos puede provocar el estar con nosotros mismos, pero cuando se acaba el pan y el circo, cuando no hay fútbol, cuando no hay actividades recreativas, no hay cine, no hay bares, estoy conmigo mismo. A veces si te toca en pareja aún puedes estar en pareja, ¿no? Pero mucha gente que estaba viviendo sola, ahí te encuentras con quién eres, ¿no? Claro. Qué dolor, muchas veces. Exacto, que a veces puede ser difícil, pero también, ¿no? Trae esa oportunidad de poder poner esa mirada Al interior y darnos cuenta a lo mejor de patrones de pensamiento, es decir, como qué cosas están rumiando dentro de mi cabeza normalmente, que a lo mejor anteriormente no estábamos tan conscientes, o comportamientos que tenemos que los hacemos así como patrones, es decir, muy repetitivos y que tampoco los habíamos hecho conscientes y que quizás no estaban siendo o nos estaban generando malestar. Bueno, pues ha podido ser una oportunidad también para cambiar eso, ¿no? O simplemente para hacerlo consciente, ¿no? Como un darnos cuenta de eso y poder hacer ciertos cambios también a nivel interno, ¿no? O sea, ¿tú crees que ha habido, en esta pandemia, personas que hayan estado solas, han tenido señales o atisbos de dónde puede estar el origen de su dolor quizás, o dónde puede estar, o cuáles son los patrones de pensamiento que tienen, o qué les gusta hacer, o sea, como que ha habido un acercamiento más a su ser real, y esto puede ser utilizado a posteriori, ¿no? O sea, ahora que ya estamos más en desconfinamiento, es decir, no sé, digo, quizás pensar en qué estaba pensando en el momento de máximo confinamiento, qué ideas me surgían ahí o qué señales había que quizás son indicadores para ahora ponerme a trabajar en eso, o tomarlos como inspiración o tomarlos como guía, ¿no? Claro. Exactamente, y precisamente de eso vamos a hablar un poquito más, de cómo, qué hacer con eso que has descubierto en ti mismo y poder usarlo positivamente, ¿no? Para fomentar también tu crecimiento personal. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Vamos a por eso. Entonces, bueno, voy a continuar, ¿no? Con esta parte de los cambios. Perfecto. Que, bueno, hemos hablado a nivel emocional, ¿no? Y ahora también, pues tenemos la parte a nivel... Perdona, digo, por rememorar, por recuperar un poco, hemos hablado de emociones, hemos hablado de miedo, ¿no? Hemos hablado de pánico, hemos hablado de tristeza, de que estaba relacionado con el duelo. Hemos hablado de autoconocimiento también un poco. De los señales. vínculos, de cómo esto ha ido cambiando. Vale. Perfecto. Del enfado. El enfado, el enojo. Y bueno, ahora los cambios a nivel fisiológico también, porque claro, ¿no? Como todo, hay una conexión muy importante entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos, ¿no? Y también tiene que ver con la parte física, con nuestro cuerpo, y que también ha tenido un impacto en todo este confinamiento. Estábamos acostumbrados a hacer ciertas actividades, lo cual implicaba cierto movimiento físico, y ahora pues todo ha sido también cambiado, ¿no? Entonces el hecho de no poder caminar tanto o no poder hacer tanto ejercicio físico,
pues esto ha tenido un impacto, ¿no? Por ejemplo, la luz solar, ¿no? Que también en muchos momentos de este confinamiento la hemos echado de menos, ¿no? Entonces ese impacto pudo haberse trasladado, por ejemplo, en dificultades para dormir, para conciliar el sueño, cambios en nuestra alimentación también, ¿no? Y que esto también a su vez puede generar más irritabilidad, porque nuestro cuerpo también estaba sintiendo todos esos cambios, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que he mencionado, tanto a nivel interno como externo, en cada persona van a tener un impacto diferente, ¿no? Y esto va a depender de sus circunstancias personales, de sus características, ¿no? De personalidad, de su historia de vida, de su contexto, de su educación, de su cultura. Y bueno, cada persona pues, cuenta con diferentes recursos para enfrentarse a estos cambios, ¿no? Y a las adversidades que se van presentando en la vida. Y bueno, precisamente vinculando esto con la parte del resignificar, y es que, bueno, hasta ahora he hablado de esta serie de cambios y del impacto a nivel emocional que muchas personas han ido experimentando, ¿no? Y bueno, en algunos a lo mejor ha sido más difícil, en otros no tanto. Muy interpersonal, muy depende de la persona y de la situación de vida, ¿no? Incluso a mí mismo me ha podido afectar esto de una manera diferente en primavera que en invierno. De alguna manera siento que en invierno hubiera sido más fácil, entre comillas, porque en invierno yo por lo menos lo asocio mucho más a estar en casa, conmigo mismo. Sin embargo, justo la primavera creo que ha sido un poco más duro, porque pues normalmente en primavera estamos hechos para salir, las flores se abren, los pájaros se reproducen y la gente salimos a la calle, ¿no? Y ha sido también un poco más duro todo esto, y yo creo que es súper potente esto que quieres compartir ahora, de cómo resignificar, cómo le doy sentido a todo este aprendizaje que he visto desde el enojo. Muchas veces se puede decir, ¿no? ¿Cómo le doy sentido a toda esta mierda que me ha venido, ¿no? O sea, si lo veo un poco más desde mi emoción de enfado, que también, claro, que también se vale a veces, ¿no? Que también exactamente. Y esto que estás diciendo, ¿no? O sea, con todo este abanico de emociones que mencioné, las emociones son naturales, ¿no? Las emociones son parte de todos los seres humanos. No hay emociones buenas ni malas. Exactamente. Y tienen una función, de hecho, en cada uno de nosotros, dependiendo del momento en el que las vivamos, ¿no? Y además de que tienen como un ciclo, ¿no? La emoción a veces se hace más intensa, pero eventualmente va a bajar. ¿Qué es importante? Que primero ponerles un nombre, ¿no? Para ponerle un nombre hay que verlas, hay que identificarlas, hay que estar conscientes de ellas, ¿no? Es decir, esto que me está molestando, que está ahí, ¿es enfado o es miedo? ¿Y de dónde me viene ese miedo? Entonces, una vez que podemos empezar a hacerlas más conscientes, entonces gestionarlas y canalizarlas podrá ser una tarea más sencilla, ¿no? Pero hay que identificarla. Exactamente, primero, ¿no? Y también importante normalizar estas emociones en estos momentos. Y permitir también, ¿no? Exactamente, ¿no? Y hay que validárnoslas a nosotros mismos, ¿no? Decir, pues sí, ¿no? Es verdad, me siento muy enfadado hoy y estoy cansado, y darnos esos espacios para también poder expresar esas emociones de una forma adaptativa, ¿no? Para eso hay diferentes formas de hacerlo, diferentes herramientas para poder expresarlas, que me parece que podría ser un tema aparte, porque es todo un mundo, y que también cada uno sabe lo que le viene mejor, ¿no? Hay gente que lo hace a través del deporte, a través de, ¿no? Hablando con amigos, bueno, etc. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero lo que aquí quiero hacer hincapié es esa importancia de poder identificarlas, reconocerlas, normalizarlas y luego pues poder expresarles y darles esa salida. Aprender de ellas.
que no se vuelvan como a veces, ¿no? Que esa piedrita en el zapato con la que sentimos ahí, que intentamos seguir caminando, pero que hoy hay algo ahí que nos está molestando, ¿no? Entonces, es por eso que es importante a veces pausarnos un poco, ¿qué traigo en el zapato, no? Quitar esa piedrita, dejarla y seguir caminando con más ligereza, ¿no? Ese ejemplo es buenísimo porque muchas veces yo soy muy... le pego mucho a la sociedad patriarcal, para mi gusto la sociedad en la que vivimos, que solamente nos permite una de las tantas emociones que hay, que es la alegría, que simplemente es una más, ¿no? Pero con este ejemplo puede ser interesante decir, a ver, es que yo tengo una piedra en el zapato, que puede ser enfado, esa piedra. Y yo digo, no, alegría, venga, sonríe, ¿no? Ponte el traje de persona feliz a la calle, pero ahí vas con tu piedra reventándote el pie, pero vas con tu sonrisa porque no te has parado a ver el enojo que lo tienes en la piedrecita esta que está en el zapato. ¿No será mejor pararse, observar ese enojo, esa piedrecita, decir, a ver, me quito el zapato, jolín, mira, tenía esto aquí en el zapato y yo estaba fingiendo felicidad y precisamente por no escuchar esa emoción de enojo se estaba haciendo más fuerte. Claro, las emociones quieren ser vistas también, ¿no? Y una vez que las vemos, las observamos, pues pueden ser mucho más llevaderas, ¿no? Las podemos sobrellevar mejor. Exactamente. Y bueno, entonces, hablando de todo este abanico, vamos a pasar a eso que habíamos hablado de cómo darle sentido, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con todo esto que estamos viviendo, que hemos vivido y que lo que sigue, ¿no? Y bueno, me gustaría hacer un recorrido de cómo ha sido en nivel general, ¿no? A nivel social, en los periodos también, relacionándolo con los periodos que se suele vivir en las crisis, ¿no? Al principio viene ese momento previo en donde se empieza a escuchar cierta información de que hay un virus, de que algo se generó en China, toda esta serie de información y empieza a haber esta sospecha, este miedo. Y después, poco a poco que fue avanzando esta pandemia en los diferentes países del mundo, pues vino ese momento de mayor tensión, vino entonces cuando hay una mayor activación de todo y después, pasaron una serie de semanas en donde vino mucha actividad y luego empieza a bajar, ¿no? Y ahora en algunos países del mundo nos encontramos en esta parte que algunos lo llaman la desescalada, ¿no? Que significa esa vuelta progresiva a la nueva normalidad. Y entonces, aunque no ha pasado la pandemia, ¿no? Aunque todavía no está resuelta, digamos, la situación, y todavía es importante pues tener las precauciones, no bajar la guardia, pero yo aquí lo que invito es a poder poner la mirada en qué es lo que ha pasado, ¿no? Qué es lo que hemos estado viviendo y cómo podemos empezar a resignificarlo, o sea, darle esa oportunidad, ¿no? De cómo podríamos empezar a verlo. Normalmente esta parte de la resignificación la vemos una vez que ha pasado la tempestad, ¿no? Una vez que ha pasado la crisis, a veces se puede hacer muchos años después, a veces unos meses después, ya que vemos en retrospectiva todo ese proceso que vivimos. En este caso... Claro, porque, perdón, hago un inciso, porque creo, o por lo menos para mí, o sea, si estoy en medio de una tormenta de rayos, a lo mejor se me hace difícil resignificar en ese momento, es decir, estoy ahí en medio de la tormenta, en medio de la montaña, se lo hace una excursión y me pilla ahí todos los rayos cayendo. A lo mejor yo puedo decir, wow, porque mira qué bonita la lluvia, mira este rayo que acaba de caer aquí a 1 metro de mí, qué precioso es. A mí por lo menos se me hace más raro, quizá lo que me pide el cuerpo en ese momento es salvarme como pueda de esa situación, ponerme a cubierto y una vez que ha pasado la tormenta, investigo un poco, quizá
podría haber sido más previsor, ver el tiempo antes de salir a la montaña, qué fallos he cometido, qué cosas he hecho bien. O sea, quizá a mí a nivel personal se me haría más natural resignificar después, ¿no? Claro, y es así, totalmente, ¿no? Porque de hecho en el momento donde está, el momento más crítico, todos nuestros mecanismos, ¿no? De todo nuestro organismo a nivel individual y a nivel social se ponen en marcha para, puede ser la huida, ¿no? Dependiendo de lo que valore el organismo, que es lo más importante para protegernos. Hay una hiperactivación en muchos casos, ¿no? O por lo menos vemos que esa activación se eleva bastante para actuar, para protegernos, y como lo digo, ¿no? A nivel individual y a nivel colectivo. Entonces, en un momento crítico pasa esto, ¿no? Y por eso la resignificación suele ser a posteriori. Ahora, mi invitación es a poder empezar a poner ahí la mirada, ¿no? Aunque sea de lo que sabemos que van a venir muchas cosas más, no lo sabemos, ¿no? ¿Qué vendrá exactamente? Tenemos una idea, no lo sabemos por seguro, pero sí podemos ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Qué es lo que hemos ido viviendo, y sobre todo pues podemos empezar a hacerlo en lo individual, ¿no? También, bueno, también por supuesto en lo colectivo, ¿no? Pero una forma de poder empezar es a nivel individual, y bueno, pues empezar a hacer esta reflexión, ¿no? Sobre lo que vivimos, cómo fue en un principio. Por ejemplo, ¿no? Puede ser qué capacidades pude haber aprendido, ¿no? Que ya las tenía a lo mejor, pero que en este momento las fui desarrollando más, porque fue una forma de poder sobrellevar esta situación de una mejor manera. Esto puede ser la tolerancia a la frustración. Me doy cuenta quizás que a lo mejor mi capacidad de adaptación a nuevas situaciones pues no me había dado cuenta, pero creo que es me fue bastante útil en este momento. La empatía hacia las personas que me rodean, la solidaridad, la paciencia. Sí, esas capacidades, estas son solo por nombrar algunos, ¿no? Pero cada uno tendrá en su propia circunstancia, pues puede identificar las que mejor, en las que haya podido desarrollar, ¿no? Se puede poner abajo en comentario ahí la tuya para meterte ahí en el ejercicio. Y bueno, por ejemplo, aquellos que hayan vivido la cuarentena en lo individual, ¿no? O sea, estando solos en casa, pues el aprendizaje de convivir con uno mismo, de lidiar con el estrés, el poner en práctica elementos de autocuidado también. A los que lo han vivido en pareja o en familia, podríamos ver el aprendizaje de poner límites, ¿no? Claros, pues para lograr una mejor convivencia o una dinámica familiar más funcional. En cuanto a las habilidades, por ejemplo, ¿no? Hay personas que han desarrollado incluso habilidades artísticas, que igualmente ya las tenían, pero que las han descubierto ahora, o que han podido desarrollarlas mejor porque quizás incluso fue una herramienta para expresar y procesar esta experiencia, ¿no? Del confinamiento. O por ejemplo rutinas nuevas que durante estas semanas hemos aprendido a valorar positivamente y que quizás antes no realizábamos o no las hacíamos con tanta frecuencia. Por ejemplo el ejercicio físico, el estar en contacto con algunos amigos que hace mucho no nos comunicábamos o no lo hacíamos con tanta frecuencia. Bueno, diferentes, ¿no? Tantas cosas que pueden venir, ¿no? Y que al final son una oportunidad para darnos cuenta también. Algunas personas con las que han compartido su experiencia conmigo, muchas veces lo que mencionan es que ha sido una forma de darse cuenta, ¿no? Cómo estaban viviendo su vida, ¿no? Y cambios que quieren hacer, que ahora les gustaría hacer. Darse cuenta de la vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Y lo vulnerables que somos. Y el permitirse también, el sentirse vulnerable, ¿no? O sea, me parece importante el no ir siempre con el traje de superhéroe puesto, sino también esa vulnerabilidad está bien, incluso a veces compartirla con un grupo de amigos, en grupo, o con tu pareja, con tu familia, decir que tengo miedo. O sea, me parece sano, y más en una sociedad tan aparentemente perfecta, compartir esa vulnerabilidad le da
toque de, oye, que somos humanos, ¿sabes? Claro, claro. Claro, y precisamente, ¿no? Cuando lo compartes, cuando estás más consciente de eso, también puedes hacer más consciente, ¿no? Desde dónde haces todas las actividades que estás haciendo. A veces, ¿no? Venía mucho esta ola como de hay que hacer, ¿no? Hacer, ser productivos y hacer el curso de no sé qué, el curso de no sé cuánto, lo cual está muy bien también, ¿eh? O sea, poder aprovechar el tiempo y al final cada uno decide lo que es mejor, ¿no? Para cada uno, pero importante hacer consciente desde dónde hago esto. Hago esto desde el miedo, hago esto desde una forma de evadirme de eso que estoy sintiendo, ¿no? Simplemente hacerlo consciente. Que hacer consciente todo lo que, o algunos de los aspectos más importantes o más profundos que hemos vivido, es ya una manera de empezar a resignificar. Puede ayudar, exactamente. Es como, ¿no? Nos ayuda a hacer esa reflexión, ¿no? Forma parte de esa reflexión de lo que hemos ido viviendo. Y bueno, entonces, ¿no? Todos estos ejemplos que di, que como decíamos, cada uno podrá identificar qué es lo que ha ido, qué habilidad o qué capacidad o qué se ha dado cuenta de sí mismo. A ver, no tiene que ser la gran capacidad, ni mucho menos, ¿no? Pues me doy cuenta que ¿no? De esto, de aquello de mi historia, de que soy de esta forma y me gustaría cambiarlo, o que he cambiado algo y me gusta esta parte de mí, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo creo que muchas veces estamos muy preparados, favorecidos bajo mi punto de vista por el New Age Disney, para esperar el gran cambio, la gran cosa. Es decir, es que es algo súper grande lo que me falta, lo que necesito. Pero no, a veces una planta no sale porque hay un microelemento, hace falta un pequeño mineral en la tierra que es justo lo que falta para que la flor emerja, para que la planta salga. Y a lo mejor no ha sido algo muy importante, simplemente ha sido un pequeño mineral que faltaba. Y a lo mejor en ese momento de decir, mira, si era hierro lo que hacía falta, no sé, me lo invento por decir algo, ¿vale? Mira, faltaba hierro. Pero es que justo esto es la base, por ejemplo, fundamental para que la sangre funcione bien, para que el aparato circulatorio funcione bien. No podemos funcionar bien sin hierro, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos esperando ahí el supercambio, crear la superempresa, o que de repente soy un crack tocando el violín. Y no, era una pequeña cosa que justo es el inicio del camino. ¿No? Puede ser. Me he venido muy arriba con esto, pero... No, pero claro, en esta línea que estábamos diciendo, ¿no? De que no tiene que ser la gran cosa, ¿no? Que no es... volviendo a esto de que... ahora resulta que durante este confinamiento pues me convertí en el súper... No, simplemente que me doy cuenta que me gusta más la cocina de lo que yo pensaba, y es algo que disfruto tanto, y ahora, bueno, se ha convertido en mi pasatiempo y me ayuda mucho también a relajarme. No, es un ejemplo, por decir, ¿no? Sí. Cosas tan sencillas que van a ir fomentando el autoconocimiento también, que es tan importante, ¿no? El irnos descubriendo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos irnos dando cuenta de esto, ¿no? Irle dando ese sentido a lo que hemos vivido? Pues hay diferentes formas. Una de ellas, por ejemplo, es verbalizando esta reflexión. Puede ser a través de compartirlo con un amigo, con un ser querido, cercano, con quien nos sintamos en confianza, con seguridad, verbalizando estas experiencias y estas reflexiones. También otra forma de hacerlo, o incluso, por ejemplo, en un proceso grupal. Si se tiene la oportunidad, también es muy bueno, muy bonito y muy rico, ¿no? Cuando se puede hacer a nivel grupal, se pueden compartir esas experiencias y esto a posteriori, ¿no? Si alguno tiene la oportunidad de formar parte de un grupo en donde se comparta esto, pues también, ¿no? Es una muy buena forma de hacerlo. Verbalizar, compartir en grupo. Porque además yo creo que verbalizar es una forma de aterrizar, ¿no? O sea, es decir, de sacarlo del infinito, que muchas veces puede ser el plano vertical,
lo aterrizo en el plano horizontal y veo qué hay ahí, qué aprendizaje estoy teniendo, y además se puede hacer de manera sinérgica con esto que tú dices, lo comparto en un grupo terapéutico o en un grupo de amigos. Ponerlo en palabras, ¿no? Exactamente, ¿no? Es como eso en nombrar, palabras. igual que decíamos Nombrar. con las emociones, lo nombro, lo identifico, lo hago consciente, hay como un feedback ahí de aterrizo más cosas, saco cosas en práctica y concretas, ¿no? Claro, y luego la otra forma que para algunas personas es muy útil es la escritura terapéutica, ¿no? Que es otra herramienta en donde puedes ir formando tu propia narrativa de eso que viviste desde el principio, cómo lo fuiste desarrollando hasta donde te encuentras ahora. Y esto es una herramienta muy potente para muchas personas. Ha habido incluso personas que han hecho como una especie de diario, ¿no? Cada día durante este confinamiento, y que sirve en parte como ventilación emocional, es decir, para poder ir expresando todo eso que voy sintiendo, pues lo voy poniendo, lo externalizo, ¿no? Que a veces abruma mucho, ¿no? Esas emociones y todos esos pensamientos. Entonces es una forma de poder externalizarlo, ponerlo fuera, pero además de ir creando tu propia narrativa de esto que viviste, ¿no? Entonces, bueno, la escritura es una forma, luego el arte, ¿no? Todas las expresiones artísticas, como puede ser a través de la danza, la pintura, la música, el teatro, la danza, ya la dije, perdón, pero que bueno, ¿no? Hay mucha gente que está más familiarizada con este tipo de expresiones artísticas, pues también es otra forma de hacerlo, de ir poniendo esa narrativa a través de todo esto. Que viene también, al final, el arte es esa expresión personal y el ese nombrar e identificar la emoción que tenía en ese momento, ¿no? Entonces, que es como el arte es una variante, es el canal a través del que bajamos, de alguna forma, esa emoción que está en el infinito, la bajamos y la compartimos con otros compañeros, ¿no? Claro, que muchas veces esto también sirve para poder compartirlo, ¿no? Y hacerlo a nivel comunitario también. Y bueno, en el caso de los niños, que bueno, eso ya sería otro tema completamente, pero decir que a través del juego los niños pueden ir resignificando mucho de lo que han vivido, ayuda, ¿no? A que puedan procesarlo mejor. Y bueno, y finalmente decir también que en casos en donde esta experiencia del confinamiento haya podido ser más traumática, porque quizás haya habido duelos de seres queridos o pérdidas, por la razón que sea, que en esos casos es importante poder contactar con un profesional de la salud mental para que pueda darte un acompañamiento más cercano, y un acompañamiento que ayude a ir sobrellevando esto de una mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, pues también decir que uno de los objetivos, ¿no? De llevar a cabo este proceso de resignificación como parte de la recuperación, ¿no? De ir superando, ¿no? Este tipo de experiencia que pudo haber sido como ahora, ¿no? De la adaptación, ¿no? También es que una vez que hayamos dado ese sentido a lo que vivimos, que quizás pudo haber sido a través de la identificación de estos aprendizajes, sobre nuestras propias capacidades y habilidades, pues que podamos sumarlo a nuestra caja de herramientas imaginaria, que es esa caja de herramientas que no importa dónde vayamos, no importa dónde estemos, siempre está ahí dentro de nosotros, y sobre todo que cuando vamos sumando esas herramientas, pues nos ayudan muy probablemente a enfrentar situaciones del futuro que también puedan ser difíciles, ¿no? Y esto pues, nos puede ir dando como un buen apoyo y un buen empuje a nuestro crecimiento como personas. Total. Entonces, que además yo creo que son duraderas, ¿no? Estos aprendizajes que son tan emocionales, que son tan potentes. Por ejemplo, a lo mejor yo no me acuerdo de lo que estudié en historia en cuarto de primaria,
pero sí me acuerdo de momentos que fueron muy potentes a nivel emocional, que me supusieron tanto mucha alegría como mucha tristeza, y yo creo que estas cosas que entran con tanta intensidad, la herramienta como que es mucho más sólida, como que dura mucho más en el tiempo, que algo que pues se ha aprendido de una manera más racional, por así decirlo. O sea que quizá la herramienta que hemos construido, no me sale ahí, en este proceso va a ser mucho más potente que otras herramientas que a lo mejor se deshacen con mayor facilidad, pero por la potencia de este periodo, la herramienta probablemente sea mucho más fuerte y duradera. Sí, cuando son experiencias tan que te marcan tanto, ¿no? Que tienen así como ese impacto tan fuerte, pues pueden ser que sean más sólidas esas herramientas. Pero por eso, de ahí la importancia de estar más consciente de todo eso que nos está pasando, ¿no? Y esto tiene que ver también con la resiliencia, ¿no? Bueno, yo a lo largo de mi experiencia trabajando y compartiendo con personas que han estado expuestas a situaciones potencialmente traumáticas, ¿no? A conflictos armados, violencia extrema, tortura, bueno, situaciones muy difíciles, algo que sí he podido identificar, ¿no? y comprobar es que a pesar de lo doloroso que puede ser vivir este tipo de situaciones y sobrellevar, ¿no? Vivir con eso que viviste tan difícil, estoy convencida que los seres humanos tenemos esa capacidad, ¿no? para ir sobrellevando estas situaciones tan difíciles, para recuperarnos y darle sentido a eso que vivimos. Y a partir de ahí, pues continuar con nuestro desarrollo, ¿no? Tanto a nivel individual y a nivel comunitario, por supuesto. Resiliencia, ¡buah! Qué potente. O sea, que forma parte de nosotros y que a través del resignificar se puede hacer más fuerte la resiliencia, ¿o no? Bueno, podría ser si porque cuando nosotros resignificamos, ¿no? Es una forma también de ir sobrellevando las adversidades de la vida, ¿no? y precisamente la resiliencia es esa capacidad. Quizás es que la resiliencia también te ayuda a resignificar de una mejor manera. Vale. Vale, y bueno, todo esto nos lleva también a darnos cuenta, ¿no? Como decía yo, con personas que han ido compartiendo conmigo sus experiencias, es como que esta situación de, bueno, me doy cuenta de que antes, ¿no? que anteriormente a toda esta situación del confinamiento estábamos como con ese piloto automático de la vida que va tan rápido, y este momento de parar pues ha sido una oportunidad para descubrir cosas que a veces no son tan fáciles, ¿no? Como lo vulnerables que somos, el reto de convivir con la incertidumbre, con la impermanencia de la vida, ¿no? Como hay este constante cambio. Hasta el principio de esta charla hablábamos de todos esos cambios, y bueno, pues yo invito a hacer esta reflexión, que cada uno puede irlo haciendo en lo individual, pero luego esto también nos lleva a tener un mayor autoconocimiento, autoconciencia, y cuando podemos ser más conscientes de nosotros mismos, pues a veces nos es posible tomarnos nuestras decisiones y nuestras acciones con mayor congruencia, ¿no? Ser congruentes con esto que pienso, lo que siento y mi actuar. Y una vez integrar, ¿no? Exactamente, de poder integrar eso, y si podemos tener una mayor congruencia en nuestras decisiones, quizás también a nivel colectivo podamos tener más congruencia en cómo nos vamos a ir moviendo como sociedad y hacia dónde queremos ir, ¿no? Después de esta situación tan difícil que se está viviendo. Qué guay. Y bueno, esto es algo que al final, además de todo eso que no está en nuestras manos, ¿no? Que toda esa situación
política, a nivel sanitario, hay tantas cosas que están fuera de nuestras manos, de nuestro control, pero me parece que esta parte de ir nosotros mismos fomentando nuestro propio autoconocimiento, eso sí está en nuestras manos y ahí sí que podemos hacer algo, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias por tu aporte, ha sido brutal. Espero que les haya servido a alguien. Si os ha servido, apoyarnos, apoyar ahí el proyecto para que llegue a más gente, compartirlo. Quizá hay alguien que este vídeo le pueda ser útil y pues bueno, compartir es vivir. Y me llama la atención que parte de la curación, de la recuperación está muy relacionada con el compartir, ¿no? No es para que ahora lo compartas, que también puede ser interesante, te agradezco que lo compartas, pero que realmente pues ese compartir a través del arte, de la música, incluso lo comparto conmigo mismo, es decir, me doy el chance de, oye, estar en el mundo de las ideas, mental, infinito, universal, lo aterrizo y lo comparto conmigo mismo, concretizándolo, ¿no? A través de, como decíamos, escritura terapéutica, a través del arte, a través de mi grupo de amigos, a través de mi terapeuta. Hay miles de maneras de compartir y yo creo que la recuperación está muy relacionado y el resignificar está muy relacionado con el compartir. Claro, totalmente, totalmente y bueno, yo también agradecerte y agradecerles a aquellos que nos hayan podido escuchar y nada, pues hasta aquí. Aquí estamos, seguimos aprendiendo juntos, compartiendo. Dejamos aquí información, suscripción, web donde está todo el proyecto, un par de vídeos que te pueden interesar y nada. Chao. Hasta luego.